El conflicto en Yemen, que comenzó como una guerra civil en 2014, se ha transformado en una de las crisis humanitarias más devastadoras del mundo. Este conflicto no solo ha tenido un impacto significativo en la región del Medio Oriente, sino que también ha tenido repercusiones a nivel global, afectando la estabilidad económica y política internacional. En el epicentro de esta crisis están los hutíes, un grupo rebelde chiita respaldado por Irán, que han estado luchando contra el gobierno yemení reconocido internacionalmente, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita. Este conflicto ha creado un entorno caótico en Yemen, exacerbando las tensiones regionales y desencadenando una serie de dinámicas internacionales complejas que involucran a múltiples actores globales, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Israel y China. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La raíz del conflicto yemení se encuentra en una combinación de factores históricos, políticos, económicos y religiosos que han generado un ambiente de inestabilidad crónica en el país. Yemen ha estado dividido durante mucho tiempo entre el norte y el sur, y esta división se ha visto agravada por las tensiones sectarias entre sunitas y chiitas. En 2014, los hutíes, un grupo rebelde chiita del norte de Yemen, tomaron la capital, Saná, y forzaron al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi a huir al exilio en Arabia Saudita. Esto llevó a la intervención militar de la coalición liderada por Arabia Saudita en 2015, que buscaba restaurar el gobierno legítimo de Hadi. Desde entonces, Yemen ha sido escenario de una guerra devastadora que ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. La guerra en Yemen no solo ha sido una confrontación interna, sino que también ha sido un campo de batalla para los intereses regionales e internacionales. Irán, por ejemplo, ha apoyado a los hutíes tanto financiera como militarmente, viéndolos como un aliado estratégico en su lucha de poder con Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo. Por otro lado, la coalición liderada por Arabia Saudita, que incluye a Emiratos Árabes Unidos, ha recibido apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, lo que subraya la dimensión geopolítica del conflicto. Esta lucha por la influencia regional ha exacerbado las tensiones sectarias y ha prolongado el conflicto, convirtiéndolo en una guerra por poder entre actores regionales e internacionales. El conflicto en Yemen ha atraído la atención de las potencias globales debido a su ubicación estratégica cerca del estrecho de Bab al-Mandab, un paso crucial para el comercio marítimo internacional. La implicación de Estados Unidos, Reino Unido y otros actores occidentales se ha centrado en la necesidad de asegurar la libre navegación a través de esta ruta crítica que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Además, las preocupaciones sobre la expansión de la influencia iraní en la región han motivado a estos países a apoyar la coalición liderada por Arabia Saudita, a pesar de las críticas internacionales sobre las violaciones de los derechos humanos y el bombardeo indiscriminado de áreas civiles. La participación de Israel en el conflicto, aunque no directa, se ha intensificado en los últimos años. Israel, preocupado por la creciente presencia iraní en la región y las capacidades militares de los hutíes, ha llevado a cabo incursiones aéreas contra objetivos hutíes en Yemen. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para contrarrestar la influencia iraní en el Medio Oriente y asegurar su propia seguridad nacional. Por otro lado, China, aunque tradicionalmente ha adoptado una postura de no intervención en los asuntos del Medio Oriente, ha mostrado una creciente preocupación por la situación en Yemen. Como una potencia económica dependiente del comercio internacional, China depende en gran medida del estrecho de Bab al-Mandab para el transporte de mercancías hacia Europa y otros mercados. A pesar de su enfoque generalmente pasivo, China ha comenzado a tomar medidas defensivas para proteger sus intereses marítimos, como el despliegue de su armada para escoltar buques comerciales chinos en la región. El conflicto en Yemen ha tenido un impacto devastador en la población civil. Según las Naciones Unidas, más de 24 millones de personas, aproximadamente el 80% de la población del país, necesitan algún tipo de asistencia humanitaria.
El bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudita ha exacerbado la escasez de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales, llevando a millones de personas al borde de la hambruna. Además, la destrucción de infraestructura vital, incluidos hospitales, escuelas y sistemas de agua, ha empeorado la situación humanitaria, causando un aumento alarmante en las tasas de mortalidad infantil y el resurgimiento de enfermedades como el cólera. Desde el punto de vista económico, el conflicto ha devastado la economía de Yemen, que ya era una de las más pobres de la región antes del estallido de la guerra. La guerra ha paralizado las principales industrias del país, incluido el petróleo, que era una fuente vital de ingresos para el gobierno. La pérdida de control sobre los recursos naturales ha sido un golpe devastador para ambas partes en conflicto, agravando la crisis económica y social. Además, la destrucción de los puertos clave, como el de Hodeida, ha dificultado aún más la importación de bienes esenciales, lo que ha provocado una inflación galopante y una crisis de suministro de combustibles. El conflicto en Yemen también ha tenido repercusiones significativas para el comercio internacional, especialmente para el tráfico marítimo que atraviesa el estrecho de Bab al-Mandab. Este estrecho es una de las rutas comerciales más importantes del mundo, conectando el Mar Rojo con el Océano Índico. La amenaza de ataques hutíes contra barcos comerciales ha aumentado los costos del seguro marítimo y ha obligado a los transportistas a considerar rutas alternativas más largas y costosas. Esta inestabilidad ha perturbado el flujo normal del comercio y ha afectado negativamente a la economía global, especialmente a las economías de países altamente dependientes del comercio internacional, como China y las naciones europeas. Además, los ataques hutíes contra instalaciones petrolíferas y de gas han tenido un impacto directo en los mercados energéticos globales. Yemen, aunque no es un gran productor de petróleo, se encuentra cerca de algunas de las rutas de suministro más importantes del mundo. Los ataques contra estas infraestructuras han creado temores de interrupciones en el suministro y han contribuido a la volatilidad de los precios del petróleo, afectando a las economías globales. El camino hacia la paz en Yemen sigue siendo incierto y está plagado de desafíos. A pesar de los esfuerzos internacionales por mediar en el conflicto, las diferencias profundas entre las partes beligerantes, así como los intereses divergentes de los actores regionales e internacionales, han complicado las negociaciones de paz. Las conversaciones de paz auspiciadas por la ONU han sido interrumpidas repetidamente por nuevas ofensivas militares y ataques, lo que ha dificultado alcanzar un acuerdo duradero. A nivel internacional, la comunidad global enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de detener la guerra y aliviar la crisis humanitaria con la necesidad de contrarrestar la influencia de actores no estatales respaldados por potencias extranjeras. El papel de Irán y su apoyo a los hutíes sigue siendo un tema controvertido, y cualquier resolución del conflicto probablemente requerirá un enfoque más amplio que aborde las tensiones geopolíticas en la región. China, por su parte, podría desempeñar un papel más importante en la mediación del conflicto, dadas sus crecientes relaciones con los países del Golfo y su interés en mantener la estabilidad en las rutas comerciales clave. Sin embargo, la postura ambigua de Pekín y su renuencia a involucrarse más directamente en conflictos de Oriente Medio reflejan su deseo de mantener una política exterior de no intervención, al tiempo que protege sus intereses económicos. En conclusión, el conflicto en Yemen es una crisis multifacética que no solo afecta a la región del Medio Oriente, sino que también tiene implicaciones significativas para la seguridad y la economía global. Mientras la comunidad internacional busca una solución viable, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre las demandas de las partes en conflicto, los intereses estratégicos de los actores regionales e internacionales y la necesidad urgente de abordar la crisis humanitaria. La situación en Yemen continuará siendo un punto focal de la política internacional en los próximos años, con implicaciones potenciales para la estabilidad regional y el orden mundial. Israel lanzó ataques aéreos masivos contra el puerto yemení de Hodeida en represalia por un mortífero ataque de drones hutíes contra Tel Aviv. Una veintena de cazas F-35 de la Fuerza Aérea Israelí y aviones cisterna de reabastecimiento participaron en el bombardeo, que dañó la mayoría de los tanques de almacenamiento de petróleo de Hodeida. Durante este ataque aéreo generalizado contra el puerto,
murieron 9 personas y otras 87 resultaron heridas. Fue el primer ataque directo de Yemen desde que los rebeldes hutíes comenzaron a disparar misiles y aviones no tripulados contra Israel el año pasado. Todos estos ataques se detuvieron hasta que los hutíes atacaron Tel Aviv, matando a una persona e hiriendo al menos a 10 más. Sin embargo, ya se sabía que Israel reaccionaría una vez que los hutíes atacaran Tel Aviv. En estos momentos, la parte israelí está señalando que preparará ataques adicionales contra Yemen en los próximos días. El Ministerio de Defensa israelí ha advertido que Yemen podría ser golpeado de nuevo para poner fin a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, que han obstaculizado el comercio internacional, así como a sus drones y misiles dirigidos contra territorio israelí. Los hutíes se mantuvieron firmes ante estas advertencias. Poco después de los asaltos israelíes al puerto de Jodeida, los hutíes dispararon un misil contra el puerto israelí de Eilat, en el Mar Rojo. El sistema antimisiles Arrow de Israel interceptó el misil. Esta fue la gota que colmó el vaso para Israel. El ala israelí que respalda al grupo en Yemen ha enviado una enérgica advertencia a Irán y a los hutíes, citando Yemen como un lugar donde sus vínculos se han estrechado. Funcionarios del Ministerio de Defensa israelí subrayaron que Irán está desarrollando actualmente armas nucleares y que, probablemente, Teherán tarde 1 o 2 semanas en producir suficiente material de un grado lo suficientemente alto como para construir un arma nuclear. Además, el país habría superado el límite de enriquecimiento del 60% utilizando centrifugadoras muy avanzadas, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU. Por lo tanto, Israel dijo que Irán, que apoya a los hutíes en Yemen, también está siendo vigilado y que Irán podría convertirse en un objetivo directo si el gobierno de Teherán continúa ayudando a los hutíes a través del puerto de Jodeida. Estos comentarios sugieren que Irán seguirá negando su apoyo financiero y militar a los hutíes en Yemen. Se dice que Irán ha dejado de apoyar a los hutíes a través del puerto yemení de Jodeida tras los ataques israelíes. Lo más probable es que el gobierno iraní estuviera actuando en función de las amenazadoras comunicaciones del gobierno de Netanyahu. De hecho, recientes informes portuarios parecían indicar que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Según los medios de comunicación hutíes y los monitores de buques, 2 buques de carga anclaron en el puerto yemení de Jodeida, marcando la primera vez que un buque se detiene en la zona desde que un ataque israelí, que mató a 2 personas, destruyó los tanques de almacenamiento de gasolina en el puerto controlado por los rebeldes. Los buques fueron reconocidos por las autoridades como Brother One, que transportaba 22.803 toneladas de hierro, y Marsa Zenit, que transportaba 514 contenedores de diversas mercancías. El sitio web de seguimiento de buques Marine Traffic confirmó la llegada del Marsa Zenit el martes y lo identificó como un buque de bandera panameña que partía del puerto de Djibouti. También confirmó la llegada del Brother One, que enarbolaba pabellón tanzano tras partir de Djibouti. Según los informes, cuando los buques atracaron en el puerto, oficiales militares iraníes de alto rango del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que han estado proporcionando entrenamiento al grupo hutí en Yemen, abandonaron el país en estos buques. Dicho de otro modo, Irán estaba evacuando a los instructores del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la zona crítica de ataque antes de los previsibles ataques de seguimiento de Israel sobre Yemen en los próximos días. Cuando esto comenzó a extenderse por todo Yemen, los hutíes se alarmaron enormemente. Cientos de insurgentes hutíes se enfrentaban a una muerte segura como consecuencia del bombardeo israelí sin la ayuda iraní. Como resultado, se descubrió que cientos de personas intentaban huir del puerto yemení de Jodeida a través de pequeñas embarcaciones y barcos. Aunque fuentes de inteligencia militar extranjeras han insinuado que algunas de las personas que intentaban huir podrían ser rebeldes, por el momento se desconoce si estas personas están asociadas a ellos. Por otra parte, muchos yemeníes se encuentran supuestamente entre los que huyen. Esto se debe a que los hutíes han hecho que la población del país no esté dispuesta a soportar más violencia. Los yemeníes, que ya están lidiando con la guerra civil, son conscientes de que la economía del país se ha hundido debido a los ataques aéreos.
Empezando por el puerto de Jodeida, miles de yemeníes que se negaron a plegarse a los hutíes se disponen a abandonar su país. Se dice que más de 1000 yemeníes están viajando por mar a Somalia. Antes de esto, los yemeníes escapaban con frecuencia a Somalia. Existen varias similitudes entre las costumbres y la jerarquía de la nación, por lo tanto, los yemeníes pueden huir. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. A Somalia y refugiarse allí durante un periodo de tiempo predeterminado. Grecia, Alemania y los Países Bajos son los destinos más populares para quienes se trasladan después a Europa. Según datos del ACNUR, 7.658 yemeníes huyeron de su país en 2023 y solicitaron asilo en estos 3 países. Esto representa aproximadamente el 0,023% de todos los autóctonos. Se cree que las personas que huyen de Yemen siguen la misma ruta hacia Somalia o Europa debido a los ataques con drones de los hutíes, las pruebas con misiles y los ataques en el Mar Rojo. El país atraviesa actualmente una grave crisis militar, económica y sociopsicológica. La principal causa de estos éxodos es el persistente comportamiento agresivo de los hutíes. Debido a las acciones agresivas de los hutíes, el puerto de Jodeida ha sido el más gravemente afectado por los últimos bombardeos israelíes y los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas de la coalición. Este puerto es el enlace más importante que conecta a los yemeníes con el país, cuando todos los alimentos y medicamentos se envían en contenedores a los puertos hutíes. El puerto de Jodeida maneja más de 3 veces el volumen de Ras Isa y Al Salif juntos. Desde 2015, toda la descarga de contenedores en Jodeida la realizan buques que tienen sus propias grúas. Los alimentos que no se descargan en contenedores siguen llegando a través de los 4 muelles de carga adicionales de Jodeida y Al Salif. Lo más importante es que Jodeida lleva mucho tiempo funcionando muy por debajo de su capacidad de descarga, ya que muchos cargadores eran reacios a arriesgarse en las condiciones lentas, peligrosas y corruptas de los puertos controlados por los hutíes. Esto era así incluso antes del conflicto de Gaza y de la campaña de solidaridad con los hutíes. El conflicto en el Medio Oriente y sus múltiples actores, como Israel, Yemen, Irán y los hutíes, refleja una lucha constante por el poder y la supervivencia en una región plagada de conflictos históricos y religiosos. En momentos de guerra y violencia, las enseñanzas de la Biblia pueden ofrecer consuelo y guía. Por ejemplo, el versículo en Mateo 5:9 dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este pasaje nos recuerda la importancia de buscar la paz y reconciliación, incluso en tiempos de conflicto. Sin embargo, la realidad política y militar en lugares como Yemen y Israel muestra que la paz es difícil de alcanzar cuando los intereses geopolíticos, la seguridad nacional y la influencia regional están en juego. Además, en Romanos 12:18 se nos aconseja, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este versículo nos anima a hacer todo lo posible por mantener la paz, pero también reconoce que no siempre es posible. En el contexto de los actuales conflictos, vemos cómo los intentos de pacificación pueden ser obstruidos por las acciones de guerra, represalias y alianzas militares. Aunque los textos bíblicos nos llaman a la paz y la reconciliación, los conflictos actuales en el Medio Oriente ponen en evidencia las dificultades para implementar estos principios en un entorno tan complejo y dividido. El desafío sigue siendo encontrar caminos para la paz en medio de una realidad plagada de tensiones y desconfianza mutua. Los recientes ataques israelíes contra los puertos yemeníes han desestabilizado aún más la situación general del grupo rebelde hutí, incrementando el número de yemeníes que huyen del país. Los precios del combustible ya están por las nubes en Yemen y, tras estos ataques, podrían escasear por completo. Aunque el combustible aún puede transportarse a Jodeida a través de puertos no dañados, como Ras Isa, la destrucción de la mayor parte del almacenamiento de petróleo utilizable y los posibles daños a los oleoductos locales complican la situación.
Ras Issa aún tiene capacidad para importar combustible y supervisa la entrega de todo el gas licuado de petróleo, GLP, así como parte del gasóleo y la gasolina. El petróleo se ha convertido en un tema central en Yemen. Los hutíes, que controlan gran parte del mercado y las áreas alrededor del puerto, buscan sacar provecho de la crisis del combustible, estableciendo un monopolio en el sector petrolero. Aunque inicialmente esto podría parecer favorable para los hutíes, la realidad es que el pueblo yemení no podrá soportar las penurias causadas por la escasez de combustible y las dificultades económicas. Como resultado, es probable que la situación empeore, llevando a los hutíes a reconsiderar su postura combativa ante las terribles circunstancias a las que se enfrenta el país. Estados Unidos no desea ver una situación de escalada en Yemen. Washington ha intensificado los intentos de normalizar la situación en los últimos días, instando a Emiratos Árabes Unidos a ejercer moderación cuando comenzaron las actividades militares cerca del puerto en 2018. Además, condenó específicamente los ataques de Arabia Saudí contra Jodeida en 2015. Sin embargo, no está claro si las autoridades estadounidenses trataron de influir en las decisiones de Israel en este fin de semana. El gobierno estadounidense se enfrenta al desafío de no permitir que los hutíes fabriquen una narrativa de victimización. Esto implica recordar a la comunidad internacional que los hutíes son agresores tanto en Yemen como en la región del Mar Rojo y abordar la cuestión a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Algunos expertos sugieren que Estados Unidos podría obtener más influencia si se abstiene de interferir en las entregas por tierra al territorio hutí y a los puertos controlados por el gobierno yemení. Así, podrían seguir importando cantidades comparables de alimentos y combustible a través de rutas alternativas. Las autoridades estadounidenses continúan instando a Israel a que detenga la destrucción de más infraestructuras, considerando la precaria situación humanitaria en Yemen. Israel podría contenerse si se reduce drásticamente el uso de los puertos por parte de Irán. Estados Unidos tiene la capacidad de identificar fácilmente las rutas marítimas utilizadas por los hutíes para comprar petróleo iraní. Mejorar los programas de inspección, supervisados por representantes estadounidenses y británicos de la ONU y las organizaciones de cuarentena marítima pertinentes, podría interrumpir significativamente el acceso de los hutíes al petróleo iraní y los sistemas de ataque antibuque de largo alcance. Arabia Saudí ha mostrado apoyo al acuerdo para levantar las restricciones bancarias entre la milicia hutí, respaldada por Irán, y el gobierno yemení, alcanzado el miércoles. Este acuerdo, anunciado por el embajador de la ONU en Yemen, Hans Grundberg, es un esfuerzo por romper el estancamiento entre las facciones enfrentadas por el control de las instituciones financieras del país. A pesar de esto, Grundberg advirtió que, aunque el acuerdo podría contribuir a una resolución política del conflicto, no garantiza avances hacia el fin de la guerra en Yemen. Desde noviembre, las represalias de Estados Unidos y Reino Unido por los ataques hutíes a la navegación en el Mar Rojo han complicado las conversaciones de paz. No está claro qué cambios pueden surgir a raíz de estos últimos acontecimientos, pero algunos funcionarios yemeníes creen que la intervención de Arabia Saudí podría mejorar la situación en el país. Sin embargo, otros líderes yemeníes en la ONU opinan lo contrario, sugiriendo una posible escalada catastrófica en la región debido a los nuevos ataques hutíes contra buques mercantes y los ataques aéreos israelíes en represalia. La situación en Yemen es un recordatorio del impacto devastador que tienen los conflictos prolongados sobre la vida de las personas comunes. En medio de esta crisis, los principios bíblicos pueden proporcionar orientación. En Proverbios 21:1 se dice, el corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de agua, lo dirige a donde quiere. Este versículo sugiere que, en última instancia, el control de los eventos mundiales está en manos de Dios y aquellos en el poder están sujetos a su voluntad. Esto puede ofrecer consuelo a aquellos que buscan paz en medio de la incertidumbre. Además, en Salmos 34 horas y 14 minutos se nos insta a apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Este llamado a la paz y la justicia resuena profundamente en el contexto del conflicto yemení, donde la búsqueda de soluciones pacíficas y justas debería ser la prioridad para todas las partes involucradas.
En conclusión, aunque los desafíos son grandes, hay un llamado continuo a trabajar hacia la paz y la justicia, recordando que, incluso en medio de la crisis, la guía divina puede ayudar a encontrar soluciones. El conflicto en el Mar Rojo ha alcanzado un nuevo y mortífero nivel de guerra debido a los ataques de los hutíes contra Israel y las incursiones israelíes en los puertos de Hodeida, así como en instalaciones petrolíferas y energéticas. Mientras los hutíes sigan reteniendo a la tripulación del carguero Galaxy Leader, capturado en noviembre, Estados Unidos y Reino Unido continuarán lanzando ataques aéreos contra las instalaciones militares hutíes. Estos sucesos están agravando la crisis mundial, con iniciativas de seguridad moviéndose rápidamente en el ámbito internacional para intentar apaciguar la situación. China es uno de los países más afectados por la crisis causada por los hutíes, además de las naciones occidentales. La gran potencia económica depende principalmente del Mar Rojo y del Canal de Suez para el 60% de sus exportaciones a Europa. China, por su parte, ha guardado en gran medida silencio sobre el asunto. La administración de Pekín ha mantenido una postura no intervencionista en su política exterior, incluso cuando sus aspiraciones económicas en Oriente Medio han crecido. Sin embargo, ejemplos pasados, como la mediación de China en 2023 entre Arabia Saudí e Irán, demuestran que es posible que se desvíe de esta línea de acción cuando sea necesario. La declaración más significativa vino de Huang Wenbin, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, quien expresó su preocupación por la guerra, relacionándola con la agitación más amplia en la región provocada por Gaza. El enfoque pasivo de China ha enfatizado que las partes deben evitar los enfrentamientos y colaborar para proteger las vías marítimas, aunque omitía detalles sobre acciones concretas a tomar. En realidad, China ha adoptado algunas medidas defensivas para proteger sus derechos marítimos. Las relaciones económicas entre China e Irán pueden verse afectadas por el continuo antagonismo, ya que los funcionarios chinos han solicitado a Irán que ayude a detener los ataques de los hutíes. Desde enero, la Armada china defiende a los buques comerciales chinos, pero es notable que China no tenga un control total sobre Irán y los hutíes. Las especulaciones sobre las motivaciones geopolíticas de China han surgido debido a su reticencia a asumir un papel más destacado en el conflicto. Un ejemplo es el incumplimiento de China de la Resolución 2772 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigía el cese inmediato de las actividades de los hutíes. China optó por no participar en la votación de la resolución, a pesar de que su aprobación podría haber tenido beneficios económicos potenciales. En su lugar, China prefirió mantener una postura reactiva hasta que los barcos chinos fueran atacados directamente, apoyando la defensa mediante su armada y fuerza operativa antipiratería en Djibouti. La inacción de China se explica en parte por el deseo de Estados Unidos de abstenerse de reforzar su postura regional, lo cual podría poner en peligro la posición estratégica de China. Si bien China podría ayudar a mediar en un acuerdo, muchos de los países afectados consideran irritante la falta de acción de Pekín, dada su influencia diplomática y su poderío económico. A pesar de varias iniciativas diplomáticas que destacan los costos financieros de los continuos ataques, estas no han tenido un impacto significativo. El enfoque de equilibrio de China destaca la complejidad de su posición como una potencia global en ascenso en un mundo geopolíticamente incierto. En su intento de proteger sus intereses sin comprometerse en exceso, la cuestión del Mar Rojo subraya los desafíos geopolíticos y económicos más amplios a los que se enfrentan naciones como China. Las decisiones estratégicas de China serán cruciales, ya que el conflicto sigue perturbando el comercio internacional y la seguridad marítima. Queda por ver si China dará prioridad a sus intereses económicos inmediatos frente a una solución a más largo plazo, dado el impacto continuo de las tensiones entre Hamás e Israel en la estabilidad regional. Además de la postura ambigua de China, los hutíes se han visto impulsados por la retirada del grupo de ataque de portaaviones Duat de Eisenhower del Mar Rojo, que se retiró tras casi 8 meses de despliegue. A pesar de los continuos ataques de las fuerzas hutíes en Yemen, esta decisión se tomó con la intención de asegurar a Israel, desalentar a Hezbollah e incitar tensiones a lo largo de la frontera libanesa. El grupo de ataque de portaaviones realizó un breve viaje al Mediterráneo Oriental,
y no será hasta la próxima semana cuando su sustituto abandone el Indo-Pacífico rumbo a Oriente Medio. La complejidad de la situación en el Mar Rojo y la reticencia de las potencias globales para asumir roles más activos subrayan la incertidumbre y la fragilidad del equilibrio geopolítico actual. En momentos como este, los principios bíblicos pueden ofrecer perspectiva. En Mateo 5:9 se dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este versículo llama a la acción pacífica y al liderazgo en la búsqueda de soluciones justas y duraderas. Además, en Romanos 12:18 se insta: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Esta exhortación resalta la importancia de hacer todo lo posible por mantener la paz, especialmente en situaciones de conflicto internacional, donde las decisiones tienen un impacto significativo en la vida de millones de personas. En conclusión, mientras las tensiones persisten en el Mar Rojo y más allá, hay una necesidad urgente de liderazgo responsable y enfoques centrados en la paz para evitar una escalada mayor y promover un futuro más estable y próspero para todos los afectados. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.